Bienvenido una vez más a tu programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Hoy continuamos con la serie titulada Mi teología es doctrina de Dios. Estamos trabajando la 12 naturaleza humana y por eso tenemos el subtema adoración. Hay que adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Digno eres, Señor, de toda honra, toda gloria y toda adoración, porque tú creaste los cielos y la tierra, por tu voluntad existen y fueron creados, Señor. Sean grato lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ya sabes que le estamos dando continuidad a la serie titulada Mi teología es doctrina de Dios. Ahí tenemos varios subtemas. Dentro de esos subtemas estaremos desarrollando adoración. Debe de ver el video anterior que fue el día 13 de abril 2025 para que ahí pueda comprender mejor. Dentro de esta serie ya sabe que tenemos varios temas. Recuerda que debe de prestar atención. Este subtema es bastante importante, adoración. Hay que adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, un solo Dios, no hay más, no busque más. Un solo Dios hizo todo lo que tú puedes ver y lo que no puedes ver. Digno eres, Señor, de toda honra, toda gloria y toda adoración, porque tú creaste los cielos y la tierra, por tu voluntad existen y fueron creados, Señor. Sean grato lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Adoración es el tema. Para que comprenda mejor, estamos desarrollando el subtema andar bajo la prudencia del Espíritu Santo. Hay que andar bajo la prudencia del Espíritu Santo. Para eso hay que observar lo que dice la Biblia en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Si el tema bíblico no ha sido revelado, no se debe de hacer doctrina. Tampoco se debe de predicar, porque todo no está revelado. Recuerda que de un personaje solamente se escriben los subtemas que tienen que ver con el tema central. Se elige un tema central y en su desarrollo se va a hallar varios diferentes subtemas, pero todos los subtemas del tema central deben de estar en coordinación con el tema central. De modo que no se puede colocar información que no armonice con el tema central. Por eso hay muchas cosas que se escriben del personaje y muchas cosas que no se escriben. Se escriben del personaje solamente las cosas que tienen una relación con el subtema, con el tema central. Por ejemplo, de Juan Pablo Duarte hay muchas cosas que no se escribieron, porque los subtemas deben de tener una relación con el tema central que se está desarrollando. Así de Juan Pablo Duarte, muchas cosas, de Cristóbal Colón y los demás personajes, muchas cosas no se escribieron porque no tienen una relación, los subtemas, con el tema central. Tenemos un tema central y a ese subtema central solamente le desarrollamos subtemas que tengan que ver con la línea de pensamiento del sistema central, del tema central. En tu programa hoy, El Hombre y la Biblia, estamos desarrollando, como ya te dije anteriormente, el subtema andar bajo la prudencia del Espíritu Santo. Hay textos bíblicos que han sido revelados y textos bíblicos que no han sido revelados. Textos bíblicos que ya han sido revelados de lo que puede predicar y hacer doctrina, lo haya en Gálatas capítulo 5,
Verso 19 en adelante: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera y orgía. Ahí tienes 22 frutos de la carne. De cada uno de esos frutos de la carne puede elaborar un mensaje y hacer doctrina. Además de los frutos de la carne, también fueron expresados claramente los diferentes tipos de herramientas que aporta el Espíritu Santo para confrontar los frutos de la carne. Son 9 herramientas que te aporta el Espíritu Santo para confrontar los frutos de la carne. Estas herramientas son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas 9 herramientas tú las puedes usar para hacer doctrina, para predicar, y no va a hallar tropiezo en la Biblia, ni va a hallar tropiezo con las demás personas. Hubo alguien que dijo que todo en la Biblia estaba expresado claramente, o sea que digo yo no. Por ejemplo, dime el nombre de la esposa de Caín. La Biblia habla que Caín tuvo una esposa, pero dime el nombre. Lo que pasa es que su tema de el nombre de la esposa de Caín no pertenece al tema central que se desarrolla en el Génesis. Entonces, hay que estar consciente de que hay textos bíblicos que ya han sido revelados y textos bíblicos que no han sido revelados. Hay que volver a la Biblia y leerla al paso, observando textos bíblicos que han sido revelados y textos bíblicos que no han sido revelados. Aquí en este tema y subtema titulado Caminar bajo la prudencia del Espíritu Santo, tú podrás observar en el libro de Éxodo, capítulo 12, ahí se le hace al pueblo de Israel un calendario. Dios le entregó un calendario a Israel, porque todas las naciones, o sea, cada nación tenía su propio calendario, pero en ninguno de esos calendarios se expresaba la adoración al Dios de Israel, al Dios que hizo los cielos y la tierra, sino que cada uno de esos calendarios tenía en su contenido adoración a los dioses paganos. Entonces, por eso en el libro de Éxodo, capítulo 12, tú vas a ver el desarrollo del calendario de Israel. Este calendario tenía 2 tipos de contenido. Un contenido que tiene que ver con lo espiritual y un contenido que tiene que ver con lo material o terrenal. El contenido espiritual tiene que ver con el sacrificio de animales. Este es más antiguo que el contenido que tiene que ver con el terrenal. El plan terrenal inicia con la circuncisión. La circuncisión es un paquete donde hay muchas leyes, decretos, ordenanzas y mandamientos. Eso era exclusivo para el pueblo de Israel. ¿Por qué para el pueblo de Israel? Porque Dios había hecho un pacto con Abraham en Génesis 22:18. Entonces, en Génesis 22:18 te va a hallar el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero en Éxodo 12, este calendario tiene el contenido terrenal y el contenido espiritual. El contenido espiritual está representado por el sacrificio de animales. El sacrificio de animales representa a Jesucristo. El poder que tiene la sangre con relación a la muerte. La sangre de Cristo tiene poder sobre la muerte y eso es lo que se está expresando con el sacrificio de animales que se debería de practicar todos los años conforme a los mandamientos de Dios dado a Moisés en Éxodo
12. Entonces Dios le dio mandamiento a Moisés. El sacrificio de animales estaba representando el poder de la sangre de Cristo contra la muerte. Porque el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, recibió la orden de Moisés de que sacrificara un animal, que se comieran la carne asada, pero especificó que era un cordero de 1 año, no era pescado. No era pescado como se dice hoy, como se celebra hoy, Semana Santa con pescado, y que se prohíbe la carne. No, no era así. Dios le dijo a Israel que sacrificara un animal, precisamente un cordero, de 1 año, y que se lo comieran esa misma noche. Entonces, ese cordero representaba el poder de la sangre de Cristo. Tanto así que cuando se puso la sangre de este cordero en la entrada de la casa, se derramó su sangre, se tomó la sangre de ese animal y se puso en la entrada de la casa. Cuando pasó en Egipto, el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos de Egipto, pero no mató a ningún primogénito de Israel. Todo aquel que tenía la sangre de este animal fue exonerado. O sea, la sangre de ese animal estaba representando la sangre de Jesucristo. El poder de la sangre de Jesucristo. Así, esa sangre de Jesucristo te liberta de la muerte. ¿Por qué? Por la resurrección. Tiene tanto poder la sangre de Cristo que te protege de toda maldad del enemigo. Y te va a resucitar la sangre de Cristo. O sea, el poder de la sangre de Cristo es tan fuerte que la muerte no pudo retener a Cristo. La muerte no pudo retener a Cristo, porque el poder de su sangre es terrible. Terrible, la muerte no pudo con él. Entonces, ese pacto que Dios hizo con Moisés se lo había ratificado a Isaac, el sacrificio de animales, pero se lo había ratificado a Jacob, pero se lo había ratificado a Abraham. ¿Y cómo sabemos que Dios le había ratificado ese pacto a Abraham? El sacrificio de animal. Génesis 22, 18. ¿Cómo sabemos que se refería a Jesucristo? Gálatas capítulo 3, verso 16 en adelante. Así dice el texto, Reina Valera 1960. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser velada. De manera que la ley ha sido otro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de los hijos, el cual clama a Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí este texto bíblico le está
adiestrando para que usted entienda que el sacrificio de animales representaba a Jesucristo, pero que se le ratificó a Abraham. ¿Por qué se le ratificó a Abraham? Porque Noé había sacrificado animales. Pero también Abel había sacrificado animales. Y esto usted lo puede leer en el Génesis, que Abel había sacrificado animales a Jehová Dios. También Noé. Entonces, todo texto bíblico que ha sido revelado en la Biblia, la misma Biblia lo interpreta. Por eso Pablo dice, y a tu simiente la cual es Cristo. Es Jesucristo que está hablando el texto bíblico de Génesis 22:18. El texto bíblico Génesis 3:15. O sea, todo aquel que sacrificaba un animal estaba confiando en que Jesucristo iba a venir a resucitar a todos los muertos. O sea, estaba confiando en Jesucristo. Entonces, el sacrificio de animales sencillamente mostraba y muestra el poder de la sangre de Cristo. Abel murió bajo la esperanza de salvación por Jesucristo. Pero Dios decidió elegir a Israel como modelo. Recuerde que Isaac tuvo 2 hijos. Sin embargo, Dios eligió a Jacob y de Jacob sale Israel, 12 hijos, 12 tribus. Entonces, esto era Israel para sencillamente representar dos cosas. La ratificación que Dios le había hecho a Abraham, que a través del sacrificio de animales usted estaba aceptando a Jesucristo como Salvador personal. Todo el que sacrificaba animales estaba simbolizando que aceptaba a Jesucristo. Entonces aceptaron a Jesucristo como Salvador personal Noé, aceptó a Jesucristo como Salvador personal Abel, aceptó a Jesucristo como su Salvador personal todo el que hacía sacrificio de animales. Pero cuando se le dio este calendario al pueblo de Israel, Israel solamente desarrolló la parte material, no desarrolló la parte espiritual. Israel solamente se enfocó en la parte terrenal, pero Israel nunca se enfocó en la parte espiritual. Y enfocándose en la parte terrenal, veía a un libertador de Israel como pueblo. Y ahí vinieron muchos problemas para Israel. Y por todos esos problemas de interpretación fue que crucificaron a Jesús. Por eso es que es peligroso tomar textos bíblicos que no han sido revelados para hacer doctrina. Cuando tomo un texto bíblico que no ha sido revelado, le quito o le pongo a la Biblia. Entonces, nosotros debemos de entender que la adoración es la mejor forma que tenemos para andar bajo la prudencia del Espíritu Santo. Pero no puedo adorar a Dios si tomo un texto bíblico que no ha sido revelado, hago doctrina de él y comienzo a predicar, donde la Biblia me prohíbe que predique de textos bíblicos que no han sido revelados. Y eso está en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. De cada personaje hay muchas cosas que no se escriben porque los subtemas no tienen una conexión con el tema central que se está desarrollando. O sea, tengo un tema central y ese tema central tiene diferentes subtemas. Y cada subtema de ese tiene que coordinar con el tema central. Yo no puedo traer un tema que no tenga que ver con el tema central. Le pongo como ejemplo en el caso del diluvio. La Biblia enseña que todo murió. Todo ser humano murió. Las únicas personas que quedaron vivas fueron Noé, la esposa de Noé,
y los hijos de Noé. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿por qué hablar de los gigantes en el Génesis? Porque no están respetando a Deuteronomio 29:29. Se entiende que los gigantes existieron, pero fue después del diluvio. Recuerden que Goliat y David se enfrentaron. Goliat era un gigante, pero en el Génesis, aunque habla que existían gigantes, claro que sí, pero en el diluvio fallecieron. Ahora, la Biblia enseña que después del derrumbe de la Torre de Babel, la tierra se pobló. O sea, se fueron a diferentes lugares a vivir. Pero también usted puede comprobar fácilmente que hay diferentes climas. Y la Biblia habla de los diferentes climas. Entonces, el clima y la alimentación tienen que ver con el desarrollo físico del hombre. Por ejemplo, un chino es mucho más pequeño que un alemán. Si buscamos el hombre más alto de Alemania y se lo ponemos al chino más chiquito, vamos a tener lo mismo que David y Goliat. Buscamos el hombre más grande de Alemania y se lo ponemos al chino, vamos a ver el mismo caso de David y Goliat. Entonces, ¿qué acontece? Que el clima y la alimentación tienen que ver con el desarrollo del cuerpo humano. Entonces, eso de decir que aquellos gigantes llegaron a las mujeres, o sea, aquellos ángeles caídos, que eran esos gigantes, no señor, esos gigantes murieron. Porque la Biblia dice que en el diluvio solamente quedaron Noé, la esposa de Noé, los hijos de Noé y las mujeres de los hijos de Noé. Entonces yo puedo traer una enseñanza diciendo, como hay un libro por ahí, que habla de los gigantes, pero los gigantes murieron todos, a lo que se refiere en el Génesis. Entonces, ¿cuáles son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. Sencillamente, eso es lo que enseña la Biblia. Y en el libro de Gálatas también enseña claramente que los que andan bajo la prudencia del Espíritu Santo son los hijos de Dios. Eso lo enseña en Gálatas, capítulo 5. Usted lo puede leer y observar que los hijos de Dios son aquellos que andan bajo el Espíritu Santo, bajo la prudencia del Espíritu Santo. También la Biblia enseña en el libro de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. El que anda bajo la prudencia del Espíritu Santo es hijo de Dios. Así en el Génesis habían personas que estaban bajo la prudencia del Espíritu Santo porque habían aceptado a Jesucristo. Habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. El caso de Abel. Escúcheme. El caso de Enoc, que se fue con Dios porque Dios se lo llevó. ¿Por qué Dios se lo llevó? Porque andaba caminando bajo la prudencia del Espíritu Santo. O sea, los hijos de Dios son los que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. También aceptó a Jesucristo como Salvador personal Noé. ¿Por qué? Porque sacrificó animales. Pero una vez que vino Jesucristo, como dice el libro de Gálatas, ya no se necesita sacrificar animal porque Cristo hizo el sacrificio perfecto. Entonces hay que tomar en cuenta que textos bíblicos que no han sido revelados no deben de ser usados para predicar ni hacer doctrina. Recuerde también lo que enseña el apóstol Pablo, andad en el Espíritu. ¿Qué pasa con muchas personas que por no comprender este caso hacen doctrina de textos bíblicos que no han sido revelados? Y les pongo por ejemplo Éxodo 24. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te hará imagen ni ninguna semejanza. O sea, la imagen te produce una emoción. No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, la imagen no te produce arrepentimiento. La imagen te produce una emoción. Porque quien te produce arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, tú no podrás tener arrepentimiento. Ahora Jesús dice los requisitos para tener el Espíritu Santo. El primer requisito es aceptarle a Él como Salvador personal. Aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. La Biblia habla en muchos textos bíblicos acerca de Jesucristo. Juan 14, verso 16, verso 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros, estará con vosotros. Hay que andar bajo la prudencia del Espíritu Santo. Pero usted no puede andar bajo la prudencia del Espíritu Santo si rechaza a Jesucristo. Por eso te hago la siguiente propuesta. Número uno, aléjate de toda imagen, porque la imagen te produce emoción, nunca arrepentimiento. El arrepentimiento viene de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Entonces en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea y hasta en lo último de la tierra. Testigo del cambio que Cristo hará en tu vida. Dice la Biblia ahí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Testigo del cambio que Cristo hará en tu vida. Y ese cambio es porque tú recibes a Cristo, y por recibir a Jesucristo, entonces tú recibes el Espíritu Santo. Así que te propongo que te alejes de toda doctrina que tenga que ver con imagen. Número uno, porque la Biblia lo prohíbe. Éxodo 20, verso 4. No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te haga imagen. Tengo una fotografía de papá. Ok. ¿Qué emoción quiero provocar con la fotografía de mi papá? ¿A qué persona le quiero provocar una emoción con la fotografía de mi papá? Antes Trujillo decía que había que tener una fotografía de él, porque con esa fotografía Trujillo producía la emoción de miedo. El que veía la imagen de Trujillo sentía miedo, y miedo no es arrepentimiento. Entonces, toda imagen te produce una emoción. Cuando una mujer se maquilla, ¿qué imagen está provocando? Ahora, ¿qué emoción está provocando con esa imagen? Tiene la mujer que revisar a Isaías 3:16. Isaías 3:16 le dice a la mujer la imagen que desagrada a Dios de ella. El maquillaje no te produce arrepentimiento. El maquillaje tampoco es higiene, porque si usted se lava la cara, se le quita el maquillaje. Entonces la higiene no se quita porque usted se lave la cara. Entonces no me vengan a decir a mí que el maquillaje es higiene. Y si es higiene, ¿por qué se quita cuando usted se lava la cara? El maquillaje pura y simplemente es para producir una emoción en la persona. Entonces, ¿cuál es el interés de producir una emoción en la persona? ¿Qué tipo de emoción quiero producir en la persona? Hay que tener cuidado con esto, porque estamos dejándonos llevar por doctrina de demonio. Doctrina de demonio porque queremos producir arrepentimiento con la imagen. Y la imagen no es para producir arrepentimiento. La imagen es para producir emoción. O sea, alejémonos de las imágenes. Concluyo con los siguientes puntos.
entendiendo que las imágenes son para producir emoción, que no son para producir arrepentimiento, y la comprobación científica son los anuncios publicitarios. En la televisión se usa maquillar a una mujer y vestir a una mujer de X forma, dependiendo la emoción que quiero provocar en la persona, maquillo a la mujer. Dependiendo la emoción que quiero provocar en el hombre, visto a la mujer. O sea, la mujer se viste y se maquilla dependiendo el tipo de emoción que quiera provocar en el hombre. ¿Qué tipo de emoción quiere provocar? Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Claramente lo dice. Libro de Gálatas. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Qué es lo que está sembrando? ¿Qué emoción está sembrando con la vestimenta? ¿Qué emoción está sembrando con el maquillaje? Entonces, entendiendo que con la imagen produzco emoción, debo de tomar una decisión, apartarme de la imagen, no hacer doctrina usando imagen, porque la imagen te produce emoción, pero nunca te produce arrepentimiento. Considerando que la Biblia prohíbe hacer doctrina y predicar de textos bíblicos que no han sido revelados, entonces debo de tomar en cuenta los frutos de la carne. Ahí son 9 mensajes diferentes que tú puedes elaborar con 22 mensajes diferentes con los frutos de la carne. Entonces, ¿por qué buscar textos bíblicos que no han sido revelados? La Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 19, te ofrece 22 textos que ya fueron revelados, 22 frutos de la carne que ya fueron revelados allí en la Biblia. Y para confrontar esos 22 frutos de la carne, la Biblia te ofrece 9 herramientas. La 9 herramientas que te ofrece la Biblia es el Espíritu Santo quien te la da, pero tú tienes que tener primero arrepentimiento, primero recibir a Cristo, y luego que recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo produce en ti arrepentimiento. Y después de que el Espíritu Santo produce en ti arrepentimiento, podrás usar las 9 herramientas que Él te aporta para confrontar los frutos de la carne: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, prudencia, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios te bendiga más. Se despide de ti tu hermano y amigo, simplemente siervo de Jesucristo, Salomón Almanzar Paulino. Feliz resto de la